Lo que van a escuchar a continuación no es un creepypasta común de esos que abundan en los foros de Reddit. Esto me pasó a mí, hace exactamente 3 meses, y desde ese día no he podido dormir sin las luces encendidas. Todo comenzó cuando trabajaba como moderador de contenido en una de las capas más profundas de la red informática. Mi trabajo consistía en revisar vídeos, archivos y enlaces reportados en la internet oculta para clasificarlos. Era un trabajo aburrido, destructivo para la mente y muy mal pagado. Un martes por la madrugada, a eso de las 3:30, recibí un correo electrónico sin remitente. El asunto del mensaje contenía únicamente una serie de coordenadas geográficas y una fecha exacta, el día de mi nacimiento. Pensé que se trataba de una broma de algún hacker aburrido, de esos que abundan en esos foros oscuros. Sin embargo, al abrir el mensaje, no encontré texto alguno. Solo había un archivo comprimido llamado Pandora V4 RAR. El peso del archivo era ridículamente bajo para lo que contenía dentro. Mi curiosidad, que siempre ha sido mi peor enemiga, me obligó a descargarlo. Al descomprimirlo, solo encontré un ejecutable y un documento de texto que decía: "No mires los ojos del ejecutor". Ignorando la advertencia, abrí el programa. Al principio, la pantalla de mi computadora se puso completamente negra. Pensé que un virus había destruido mi sistema operativo y maldije mi suerte. Pero de repente, los altavoces de mi computadora comenzaron a emitir un sonido estático muy sutil, un zumbido de baja frecuencia que me causó una tremenda presión en los oídos. En el centro del monitor, apareció una interfaz de comandos parpadeante. El programa no pedía una contraseña, pedía algo mucho peor. Solicitaba acceso a la cámara web de mi computadora. Sin pensarlo mucho, le di a aceptar, creyendo que era un juego interactivo de terror. Ese fue el peor error de toda mi miserable vida. La cámara web se encendió, mostrando mi propio rostro cansado y con ojeras frente a la pantalla. Pero la imagen no era en tiempo real. Había un retraso de unos pocos segundos. Lo aterrador empezó cuando noté que, detrás de mi reflejo en el monitor, en la esquina oscura de mi habitación, se alcanzaba a distinguir una silueta humana de pie. Volteé rápidamente con el corazón acelerado, pero allí no había nadie. Cuando regresé la mirada a la pantalla, la silueta se había movido. Ahora estaba justo detrás de mi silla, inclinándose sobre mi hombro. Capítulo 2. Las transmisiones prohibidas. El programa se cerró de golpe y mi computadora se reinició sola. Intenté calmarme pensando que era un efecto visual avanzado, un truco programado por un genio de la informática para asustar a los usuarios. Me fui a la cama intentando olvidar el asunto, pero el ambiente de mi departamento se sentía extrañamente pesado, como si el aire se hubiera vuelto espeso y difícil de respirar. Durante las siguientes 2 semanas, cosas extrañas empezaron a manifestarse en mi rutina diaria. Cada vez que encendía la televisión, los canales comerciales se distorsionaban por unos segundos, mostrando rostros deformes y transmisiones de hospitales psiquiátricos abandonados. Los sonidos de baja frecuencia regresaban en mitad de la noche, despertándome a las 3 de la mañana exactas. En una ocasión, mientras revisaba mi teléfono celular, noté que la galería de fotos estaba llena de imágenes mías durmiendo. Eran fotografías tomadas desde el techo de mi propia habitación, con un ángulo perfecto que apuntaba hacia mi cama. En todas las fotos, las esquinas oscuras de la habitación mostraban manchas negras alargadas que parecían extremidades humanas. Llamé a la policía, pero me trataron como a un loco paranoico cuando no encontraron rastros de cerraduras forzadas ni huellas dactilares. Decidí investigar el origen del archivo Pandora V4. Pasé noches enteras en foros privados de la red oscura preguntando a los hackers más antiguos del lugar. La mayoría ignoraba mis mensajes, pero un usuario bajo el seudónimo de El Arquitecto me contactó en privado. Su mensaje fue directo y perturbador: "Has activado el algoritmo de rastreo de la Fundación SET. Ellos no crean programas, ellos atrapan conciencias a través de las pantallas. Si ya viste la silueta, significa que tu tiempo se está agotando. Ellos ya saben la frecuencia exacta de tu cerebro". El arquitecto me explicó que en los años 70, un grupo de científicos militares intentó desarrollar un sistema de armamento psicológico basado en frecuencias de video y audio. El proyecto fue cancelado después de que todos los participantes se quitaran la vida de formas horribles en el laboratorio. El software que yo había descargado era la evolución de ese proyecto, un virus informático que no daña los circuitos de la computadora, sino la percepción de la realidad del usuario que lo observa.
Una vez que interactúas con él, tu mente empieza a sintonizar una dimensión de dolor y oscuridad que siempre ha estado ahí, oculta a plena vista. Capítulo 3. La transformación de la realidad. A partir de la tercera semana, las alucinaciones dejaron de ser sutiles. La realidad misma comenzó a desmoronarse a mi alrededor de manera espantosa. Cuando caminaba por la calle, las personas con las que me cruzaba no tenían rostros definidos. Sus facciones se veían borrosas, como si un filtro digital les hubiera borrado los ojos y la boca. El cielo nocturno ya no se veía negro, sino de un tono rojizo apagado que me causaba náuseas constantes. El agua de mi grifo salía con un olor fétido a metal oxidado y sangre seca. Dejé de ir a trabajar y me encerré en mi departamento, cubriendo todas las ventanas con sábanas negras y tablas de madera. Tenía miedo de la luz del día, pero le temía aún más a la oscuridad de la noche. Mi único refugio era la pantalla de mi computadora, la cual permanecía encendida mostrando únicamente estática. Descubrí que la estática amortiguaba los susurros que ahora escuchaba dentro de las paredes de mi casa. Los susurros repetían mi nombre una y otra vez, con voces que imitaban a familiares míos que ya habían fallecido hace muchos años. Una noche, mientras intentaba consumir un poco de comida enlatada, la estática de mi monitor se detuvo por completo. La pantalla mostró un mapa de mi ciudad en tiempo real. Había un punto rojo parpadeante que se movía lentamente a través de las calles de mi vecindario. Al observar con detenimiento, me di cuenta de que el punto rojo se dirigía exactamente hacia mi edificio de departamentos. El programa calculaba el tiempo de llegada estimado en la parte inferior de la pantalla. Quedaban exactamente 10 minutos. Preso del pánico, corrí hacia la puerta principal para ponerle todos los cerrojos posibles, pero cuando toqué la madera de la puerta, la sentí caliente, casi hirviendo. Desde el otro lado de la madera, escuché unos pasos lentos, pesados e irregulares, como si alguien arrastrara una pierna rota por el pasillo del edificio. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Miré por la mirilla con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que me iba a estallar el pecho. Lo que vi del otro lado no era un ser humano. Era una criatura extremadamente alta, vestida con un traje negro desgastado. Su cabeza tocaba el techo del pasillo y sus brazos eran tan largos que sus manos rozaban el suelo. No tenía rostro, solo una enorme grieta vertical de donde supuraba un líquido negro y espeso. El ser levantó lentamente una de sus manos huesudas y apuntó directamente hacia la mirilla, como si supiera que lo estaba mirando. Capítulo 4. El descenso a la locura. Regresé gateando hacia el centro de mi sala, llorando y pidiendo perdón a Dios por mi tremenda estupidez. Los golpes en la puerta comenzaron. Eran impactos secos y brutales que hacían temblar las paredes del departamento. Las tablas de madera de las ventanas empezaron a crujir y a romperse, como si garras invisibles intentaran arrancarlas desde el exterior. El zumbido de baja frecuencia regresó con una potencia descomunal, haciendo que mis oídos comenzaran a sangrar profusamente. El dolor era insoportable, pero el terror psicológico era mucho mayor. La computadora volvió a encenderse sola, mostrando nuevamente la transmisión de mi cámara web. En la imagen de la pantalla, la puerta de mi casa ya había sido derribada y la criatura alta estaba parada detrás de mí, sosteniendo mi cabeza con sus largos dedos negros. Sin embargo, al mirar a mi alrededor en el plano físico, la puerta seguía intacta y yo seguía solo en la sala. Comprendí en ese instante la terrible verdad. El virus no estaba atacando mi entorno físico, estaba devorando mi mente desde adentro, atrapándome en una simulación de horror eterno de la que nunca podría escapar. La criatura de la pantalla comenzó a presionar mis ojos en el video, y en ese mismo instante, sentí un dolor desgarrador en mis propios ojos reales, como si agujas al rojo vivo me atravesaran las pupilas. Caí al suelo perdiendo el conocimiento, mientras la pantalla parpadeaba con un mensaje final en letras rojas. Proceso de absorción completado con éxito. Bienvenido al proyecto Pandora. Desperté al día siguiente en la cama de un hospital psiquiátrico, amarrado con camisas de fuerza y rodeado de médicos que me miraban con lástima y horror. Los médicos me dijeron que los vecinos me encontraron en mi departamento gritando como un demente mientras intentaba arrancarme los ojos con mis propias manos. Intenté explicarles lo del archivo, lo de la Deep Web y lo de la criatura del pasillo, pero nadie me creyó. Para ellos, solo soy otro caso de esquizofrenia paranoide aguda causada por el aislamiento y el consumo excesivo de tecnología. Pero yo sé muy bien cuál es la verdad absoluta de todo esto. Sé que sigo atrapado dentro del programa.
Capítulo 5. El bucle eterno. Llevo varias semanas en este hospital, o al menos eso es lo que calcula mi mente distorsionada. Las luces de los pasillos parpadean constantemente con el mismo patrón de la estática de mi vieja computadora. Los enfermeros que me traen la comida diaria siguen teniendo los rostros borrosos y sus voces suenan idénticas a los susurros de las paredes de mi departamento. A veces, cuando miro los reflejos de las ventanas del hospital, no veo el patio exterior, solo veo líneas de código binario cayendo infinitamente como una cascada de datos verdes sobre un fondo oscuro. Ayer por la noche descubrí algo que me quitó la poca cordura que me quedaba en el cerebro. Logré desatar una de mis manos de la camilla y busqué debajo de mi almohada. Encontré un pequeño trozo de papel viejo y arrugado que los médicos debieron pasar por alto. Al desdoblarlo con cuidado bajo la luz de la luna, leí lo que estaba escrito con mi propia letra de molde. Esta es la vez número 44 que intentas advertirte a ti mismo. El hospital no es real. Los médicos no son reales. Cada vez que terminas de escribir esta historia, el algoritmo te reinicia el cerebro y todo vuelve a comenzar desde el principio. Un escalofrío helado recorrió toda mi columna vertebral mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas secas. Miré hacia la esquina más oscura de mi celda del hospital y ahí estaba de nuevo. La silueta alta y sin rostro me observaba fijamente desde las sombras, esperando pacientemente a que termine de relatar este testimonio para volver a romperme la mente. Si estás escuchando este video en YouTube, te suplico que cierres la pestaña de inmediato. No dejes que el video termine de reproducirse por completo. El audio de este creepypasta contiene camuflada la misma frecuencia de baja frecuencia del ejecutable original de la red oculta. Si escuchaste con atención los detalles y sentiste una extraña presión en tus oídos durante los últimos minutos, lamento decirte que ya es demasiado tarde para ti. El algoritmo ya tiene tu dirección de red y ya sabe la frecuencia exacta de tus pensamientos. No mires hacia la esquina oscura de tu habitación al apagar las luces esta noche, porque él ya está allí, parado detrás de ti, sonriendo con su enorme grieta sin dientes mientras espera su turno para devorarte.